Me incriminaron, me despidieron y así es como se desencadenó una serie de eventos que llevaron a un divorcio, una sentencia de prisión y varias deportaciones. Esta historia es larga, pero si la sigues hasta el final, aprenderás cómo mi despido injustificado accidentalmente provocó una reacción en cadena que llevó a una reestructuración del personal. Varios gerentes fueron despedidos o trasladados a otros restaurantes, el gerente general fue despedido y se divorció, uno de los gerentes fue investigado por el FBI y finalmente arrestado, y varios trabajadores fueron deportados. Aquí vamos. Solía trabajar en un restaurante exclusivo propiedad de una gran entidad corporativa que posee varias marcas de restaurantes diferentes. Trabajé allí durante aproximadamente 3 años y medio antes de que finalmente me despidieran, pero hablaré más sobre eso más adelante. Primero, quiero dar una idea de mi rol allí. Desde el día que comencé a trabajar, me encargué de aprender lo más posible. Fui muy persistente con la gerencia cuando quise aprender un nuevo departamento. Había comenzado como camarero, pero finalmente me había abierto camino en diferentes departamentos y puestos de trabajo, como alojamiento, comida para llevar, barman, respaldo de bar, banquetes, catering y entregas. Mi objetivo principal mientras trabajaba allí era estar disponible durante la mayor cantidad de horas posible. Me pagaban alrededor de $12 la hora, aunque fluctuaba si trabajaba como barman o camarero y recibía propinas. Eventualmente, la gerencia se dio cuenta de que encajaba mejor en una de las posiciones sin propinas. Era tan bueno en eso que decidieron probarme como supervisor no oficial del equipo que trabajaba en catering y entregas, ya que todos eran un solo departamento. Sabía que, en última instancia, esto significaría unas pocas horas menos, ya que solo trabajaría en un departamento, así que negocié con la gerencia para aumentar mi salario en aproximadamente $1.50, ya que asumía responsabilidades adicionales. Estaban satisfechos con el aumento salarial. No estaba tratando de obtener la mayor cantidad de dinero posible. Solo quería poder pagar mis cuentas y todavía tener un poco de dinero sobrante para divertirme. Vivía en la ciudad de Chicago, con altos impuestos, que se encuentra en el estado de Illinois, que ya tiene altos impuestos, por lo que era bastante difícil llegar a fin de mes y aún tener dinero para disfrutar de mi vida. Soy una persona de placeres simples y puedo disfrutar cosas durante largos periodos de tiempo, por lo que no hacía falta mucho dinero para ser feliz. Un videojuego podía mantener mi atención durante varios meses, a veces incluso años. Tenía una mascota familiar que había traído conmigo a Chicago, por lo que eso contaba como un gasto adicional. No mucho después de comenzar este puesto como supervisor no oficial, conseguí una novia, así que también salía con más frecuencia y gastaba dinero en ella. Con un presupuesto inteligente, pude permitirme todo esto. El dinero no fue un problema. Sin embargo, la gerencia tenía una alta tasa de rotación, por lo que los gerentes entrantes a menudo no sabían cuál era el alcance de mi departamento o cuán importantes eran las horas para los trabajadores de estos departamentos. Eventualmente se notó que nuestro gerente general actual iba a ser despedido y reemplazado. El gerente general entrante se suponía que sería una estrella de rock cuando se trataba de mejorar los restaurantes. Buscamos su nombre y lo encontramos como el primer resultado de búsqueda en Google, pero la entrada no era una revisión brillante de su ética de trabajo o de su capacidad impecable para mejorar la forma en que funciona un restaurante. En realidad, era una foto policial en un informe policial presentado por humillación doméstica repetida. Esto es importante más adelante. Lo llamaremos Harvey. Poco después de que Harvey llegara y comenzara a hacer cambios, uno de nuestros mejores gerentes presentó su renuncia. Ella se negó a trabajar con él y, como un oráculo, nos dijo que esperáramos mucho acoso de parte de él, comentarios misóginos y que eventualmente él llevaría este lugar a la ruina. No mucho después de que ella se fuera, nuestro gerente general comenzó a reemplazar a nuestros gerentes actuales con personas seleccionadas a mano con las que había trabajado en el pasado. Eventualmente, todos los gerentes menos uno fueron reemplazados. Ese gerente era el gerente de cocina. Lo llamaremos Frito. Frito había estado allí desde que comencé a trabajar. Parecía ser algo así como un camaleón en cuanto a sus valores y ética. Parecía cambiar dependiendo de quién era su jefe. Honestamente, aplaudo sus instintos de supervivencia, pero en última instancia lo veo como un adulador y un traidor. Harvey nunca reemplazó realmente al gerente de nuestro departamento, por lo que funcionó sin mucha supervisión a menos que me cuentes como supervisor. No teníamos constantemente a alguien respirándonos en la nuca sobre cómo se debían hacer las cosas. Nuestro departamento tuvo algunos contratiempos aquí y allá, pero aún así funcionó muy bien.
Ya que no teníamos nuestro propio gerente, a menudo teníamos que llamar por radio a un gerente para que viniera a ayudarnos en cosas que necesitaban una tarjeta de gerente para su aprobación. Frito siempre sería el que respondiera estas llamadas, ya que la cocina estaba más cerca de nuestro departamento. Con el tiempo, el nuevo equipo de gerentes comenzó a ver a Frito como el gerente de nuestro departamento también. Sin embargo, el equipo por horas que trabajaba allí todavía me veía como su supervisor. Esto significaba que cada vez que Frito intentaba hacer cambios que en última instancia nos perjudicarían, el equipo dependía de mí para mitigar esos desastres o negociar con Frito para dejarnos hacer nuestro trabajo de la manera que ya habíamos demostrado que funcionaba muy bien. Durante varios meses, Frito y yo nos enfrentamos docenas de veces. Él y yo discutíamos constantemente sobre lo importantes que eran las horas para los trabajadores de este departamento. Él tenía en la cabeza que deberíamos vivir de las propinas como los meseros, pero como la mayoría de nuestros pedidos eran para llevar y llegaban a través de Grubhub, que no da propina, no teníamos muchas entregas en un día. Las propinas que recibíamos de ellas eran tal vez $10 si teníamos suerte, pero dividir $10 entre 4 no suma mucho. Esto solo demostró que Frito no tenía idea de lo que estaba hablando. Finalmente, tuvimos una reunión con Harvey, Frito y todos los trabajadores de este departamento. Se comercializó como una oportunidad para expresar todas nuestras quejas y preocupaciones con los cambios que querían hacer, sin posibilidad de represalias, por lo que los trabajadores hicieron exactamente eso. Hablaron sobre cómo Frito estaba tratando de reducir las horas a pesar de que no era nuestro gerente real. Cuando se mencionó que estaban tratando de contratar a alguien para que fuera el gerente, el equipo sugirió que me hiciera cargo, ya que ya los había estado supervisando y dirigiendo las cosas sin problemas durante los últimos meses. También fui a quien la gerencia consultó al escribir los horarios, ya que tenía una comprensión de los días en que algunos trabajadores podían y no podían trabajar dependiendo de sus horarios escolares o vida familiar. Pude ver en el momento en que se sugirió que Harvey y Frito tomaron la decisión en el acto de que tenían que deshacerse de mí. Aunque no lo dijeron, pude ver la mirada que se dieron e instintivamente supe que mis días en este lugar estaban contados y que iba a ser despedido de una forma u otra. Nos hicieron un montón de promesas sobre no reducir las horas. Nos dijeron que dejarían de enviar a todos menos a una persona a casa temprano y solo dejarían a una persona para limpiar todo y cerrar por sí misma, ya que este no era un departamento pequeño y era simplemente demasiado para que una persona lo hiciera sola y al mismo tiempo cumpliera con los estándares de salud y seguridad. Prometieron que, independientemente de las horas que estuviéramos programados, trabajaríamos. No estábamos tratando de ser irrazonables, así que les dijimos que normalmente teníamos 3 o 4 personas programadas para trabajar en nuestro departamento, podían cortar a 2 de ellas antes, pero siempre necesitábamos al menos 2 personas aquí para ayudar a cerrar correctamente. Se hizo la promesa de que siempre tendrían al menos 2 cerradores. Sin embargo, solo una semana después comenzaron a enviar a todos menos una persona a casa temprano de nuevo todas las noches. Una noche intentaron hacerlo mientras yo estaba programado como cerrador y acabábamos de regresar de un evento de catering masivo. Quedaba una increíble cantidad de limpieza por hacer para una persona cuando Frito entró y trató de enviar a todos excepto a mí a casa. Me acerqué y le dije que estaba rompiendo constantemente la promesa que nos había hecho durante la reunión. Me miró directamente a la cara y me dijo que dejara de quejarme y que si iba a seguir tratando de hablar con él sobre cómo estaba rompiendo sus promesas, fácilmente podría encontrar a alguien que pudiera trabajar mi turno. Rápidamente me di cuenta de que esto era un intento de humillación laboral. Quería que lo presionara más, así que retrocedí y comencé a limpiar. Terminé teniendo que quedarme hasta muy tarde y eso significaba pago de horas extras de todos modos. Recibí una amonestación por eso, ya que no se nos permite trabajar horas extras sin la aprobación de un gerente. Cuando me negué a firmar la amonestación señalando que había tratado de explicarle a Frito que no podría limpiar todas esas cosas solo antes de que terminara mi turno programado, se me permitió irme sin firmar la amonestación, pero solo porque el representante de recursos humanos que estaba presente en ese momento no era uno de los compinches de Harvey. Saltemos al día en que me despidieron. Es importante señalar en este punto que siempre llegaba al trabajo una hora antes ya que vivíamos en Chicago y la comida era cara en nuestro trabajo. Se nos permitía tener tanta sopa y pan gratis como quisiéramos, así que yo llegaba al trabajo una hora antes todos los días para poder almorzar un poco de sopa y pan antes de mi turno. Pero ese día, cuando entré a la cocina para conseguirme un poco de sopa, uno de los cocineros de línea me dijo que tenía un plato que habían cancelado después de que lo cocinó y Frito le había dicho que se lo diera a alguien.
Me aseguró que Frito ya lo había aprobado y que se lo podía llevar quien lo quisiera. Resultó que era mi aperitivo favorito, así que felizmente tomé la comida gratis. Poco después de llegar a mi puesto, Harvey y Frito se acercaron a mí y me preguntaron si había puesto un ticket para esa comida. Les dije que el cocinero de línea me lo había dado y dijo que era un pedido cancelado, que Frito ya había aprobado. Frito se quedó estupefacto y dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando, así que Harvey me dijo, creo que sabes que eso es robo. Adelante, termina la comida y luego toma tus cosas y vete. Esa será la última comida que tendrás aquí. Traté de explicarles que el cocinero me había dado esta comida, pero se negaron a escuchar. Así que me ofrecí a llevarlos a la cocina para aclarar la situación con el cocinero, pero cuando regresamos a la cocina, él ya se había ido a casa por el día. No tuve más remedio que recoger mis cosas, despedirme y regresar a casa. Le conté a la gente que trabajaba en mi departamento esa tarde lo que había sucedido exactamente como ocurrió. Estaban conmocionados y enojados, pero sobre todo tristes al verme ir. Decidí que al salir pasaría por la oficina de contabilidad y recogería cualquier propina que pudiera tener. Me lo dejaron esa semana solo para asegurarme de que no me arruinaran ese dinero antes de irme. Tuve el presentimiento de configurar mi teléfono para grabar y lo metí en mi bolsillo con la cámara en marcha. Aunque el video estaba completamente negro ya que estaba en mi bolsillo, logré conseguir una grabación bastante apagada de las voces de Harvey y Frito a través de la puerta discutiendo cómo las cosas habían ido según lo planeado y que habían estado tratando de deshacerse de mí desde la reunión con mi departamento. Llamé a la puerta y se callaron antes de abrirla. Me preguntaron qué hacía todavía allí y les pedí mis propinas. Recogieron lo que había en la caja fuerte para mí y me lo entregaron. A pesar de que mi enojo aumentaba por lo que acababa de escuchar, decidí no quemar este puente todavía porque tal vez podría necesitarlo más tarde. Ofrecí un apretón de manos a ambos gerentes, les agradecí por la oportunidad de trabajar allí y me fui, asegurándome de sacar mi teléfono del bolsillo y grabar el frente del restaurante con el cartel que mostraba su nombre y logo. Trabajando en un restaurante se aprende a cubrirse siempre las espaldas. Es cierto para la mayoría de los trabajos, pero algo me decía que necesitaría todo esto más tarde si me acusaban de robo. Quería poder demostrar que no era cierto si alguna vez surgiera en futuras entrevistas de trabajo, lo cual es exactamente lo que pasó y donde todo esto empezó a volverse nuclear. En el viaje en tren a casa, envié algunos mensajes e hice algunas publicaciones en grupos locales en redes sociales diciendo que me acababan de despedir y que estaba buscando un trabajo lo más rápido posible. Cuando me bajé en mi parada, ya había programado una entrevista para más tarde ese día. Me ofrecieron el trabajo unos 5 minutos después de la entrevista, pero después de repasar los detalles, no parecía que fuera para mí, así que lo rechacé. Entrevisté en algunos otros lugares y encontré uno que encajaba muy bien, con un aumento salarial considerable en comparación con mi trabajo anterior y no tendría que tratar con clientes. Era un trabajo de auditoría para una empresa de logística. Sin embargo, durante la entrevista con el gerente de este trabajo, mencionó que ya había llamado a mi lugar de empleo anterior y había hablado con el gerente general Harvey. Harvey le había dicho que me había despedido por robo. Afortunadamente para mí, el gerente con el que estaba entrevistando me pidió que le contara más sobre eso y estaba dispuesto a dejarme sacar mi teléfono y encontrar la grabación. Le pregunté si la voz en el video era la misma con la que había hablado por teléfono. Eso fue suficiente confirmación para el de que no había hecho un video falso. Escuchó a los dos gerentes en el video admitir que me habían tendido una trampa y miró hasta el final cuando mostré el frente del restaurante completo con el logotipo y el nombre. El gerente entrevistador, a quien llamaremos Dean, me contrató de inmediato y me pidió que le enviara la grabación que hice. Pensé que eso era el final. Unos 7 meses después de adaptarme bastante bien a este trabajo, Recursos Humanos envió un correo electrónico de bienvenida a todos los nuevos miembros de nuestro equipo. El correo enumeraba a todos los nuevos empleados, algunos datos sobre ellos y tenía fotos de todos. Lo enviaban cada vez que contrataban a una nueva ronda de personas. Uno de ellos, Thomas, era un ex compañero de trabajo del restaurante en el que habíamos trabajado juntos, así que me alegré mucho de ver a alguien que conocía y me agradaba unirse al equipo. Busqué su escritorio, fui a saludarlo y le pregunté por qué había dejado el restaurante. Resultó que no lo había dejado voluntariamente. Lo habían despedido porque la empresa estaba bajo investigación. Había comenzado como un asunto relativamente pequeño. La entidad corporativa propietaria de la cadena de restaurantes había recibido un correo electrónico con un video adjunto que había sido filmado desde el interior de mi bolsillo. Eso fue motivo suficiente para que la empresa enviara a alguien a investigar internamente.
Thomas estaba bastante sorprendido de que no hubiera escuchado nada al respecto, ya que hubo numerosos intentos de ponerse en contacto conmigo. Tan pronto como dijo eso, inicié sesión en el antiguo correo electrónico que había usado cuando solicité por primera vez el trabajo en el restaurante. Tenía al menos 2 docenas de correos electrónicos pidiéndome que fuera para discutir mi empleo y mi despido. Nunca respondí. Simplemente ya no me importaba. También había cambiado mi número desde entonces, por lo que no pudieron contactarme por teléfono. Thomas continuó explicando que antes de que la empresa enviara a alguien, Harvey y Frito habían hablado con mi departamento y habían tratado de ofrecerles a todos un pequeño aumento salarial para que le contaran a la empresa una historia sobre cómo yo era incompetente en mi trabajo y no cumplía con mi deber. El día que el auditor corporativo apareció, hubo un pequeño éxodo de personas de mi antiguo departamento. Renunciaron en el acto frente a la señora de la empresa, llamémosla Audrey, y se aseguraron de delatar a Harvey y Frito antes de irse. Este fue el primer strike para ambos. El segundo strike llegó un par de días después, cuando Audrey les mostró a Harvey y Frito la grabación que había iniciado todo esto. Ellos lo negaron con vehemencia, pero no había duda de que la voz de Harvey es única. No solo eso, sino que el video también recogió su voz y la mía cuando nos dimos la mano y tuvimos una separación amistosa, algo de lo que ya se habían jactado ante Audrey, pensando que les haría verse mejor si pudiéramos separarnos en buenos términos. Este no fue el segundo golpe real. Se produjo cuando quedó claro que necesitaban separarlos, así que Audrey envió a Frito a trabajar en otro restaurante propiedad de nuestra empresa matriz y degradó temporalmente a Harvey a gerente. Esto lo separó. Una vez habían sido un equipo malvado inseparable, pero la presión de la investigación debe haberlos llevado al límite y terminaron enfrentados. El tercer strike llegó en forma de una discusión pública en la red social en la página de la empresa. La publicación había sido eliminada desde entonces, pero Thomas lo explicó así. Frito había sido fotografiado en la publicación de la red social en la página del restaurante y Harvey hizo un comentario pasivo un poco malo sobre cómo Frito ni siquiera debería estar en la imagen ya que lo habían trasladado a otro restaurante debido a mala conducta. Frito vio este comentario y dijo algo así: al menos cuando la gente busca mi nombre en Google, no aparezco como el tipo que humilló a su esposa. A lo que Harvey respondió de manera muy madura: al menos no soy del tipo que engaña a su esposa con la hermana de Janet, no es su nombre real, pero Janet era la chica que designaron para supervisar oficialmente mi antiguo departamento después de que me despidieron. Frito respondió a eso diciendo: como si no lo hubieras intentado con la mitad de las camareras, todas tienen historias sobre cómo intentaste con ellas. La publicación fue eliminada, pero no antes de que Audrey la viera. El auditor estaba oficialmente en el Strike 3. El golpe final llegó al día siguiente, cuando Audrey comenzó a entrevistar al personal femenino y a las camareras para ver si había alguna verdad en las acusaciones. Todas ellas fueron entrevistadas por separado. Varias de ellas tenían historias similares. Todas las chicas que confirmaron que Harvey había intentado algo con ellas dijeron que se había ofrecido a ser su sugar si querían enviar imágenes íntimas o quedarse después del trabajo. Audrey, la auditora, no era una mujer cualquiera de la empresa. Era la antigua gerente regional de esta área y había contratado personalmente a la esposa de Harvey como gerente general de otro restaurante en la ciudad. Así que llamó al restaurante en el que trabajaba la esposa de Harvey y le contó todo lo que había aprendido del personal femenino. Más tarde supimos que se habían divorciado porque él intentaba engañarla después de que ella ya le había dado una segunda oportunidad para cambiar tras haberla humillado en el pasado. No sé qué le impulsó a darle una segunda oportunidad después de algo así, pero seguro que no le dio una tercera. Después de despedir a Harvey, el cocinero de línea que me había dado la comida fue entrevistado por Audrey. No sé cómo surgió, pero en algún momento él había dejado escapar que era un inmigrante ilegal. Ella tenía su expediente en la mano con una identificación de Illinois y un número de seguro social registrados, así que esto la confundió y lo presionó para obtener más información. Resultó que Frito tenía algunas conexiones y había creado su propio mercado negro en miniatura donde falsificaba tarjetas de seguridad social e identificaciones para los inmigrantes ilegales que estaba contratando con salarios reducidos. Esto había estado sucediendo durante al menos 4 años. No hace falta decir que esto es un delito grave. Con la potencial pesadilla de relaciones públicas con la que probablemente estaba lidiando, Audrey sintió que no tenía más remedio que alertar a la autoridad local. La policía solicitó la ayuda de la FBI ya que algunas de las pruebas los llevaron más allá de la jurisdicción de la policía local. Frito fue arrestado y rápidamente reveló los nombres de las personas a las que les había vendido tarjetas de seguro social e identificaciones falsas.
No estoy seguro si los entregó a todos, pero sí mencionó a unas 14 personas y de esas 14, al menos la mitad fueron deportados. Cuando Thomas fue despedido, uno de ellos era el cocinero que me dio la comida el día que me despidieron. Thomas continuó explicando que todo había comenzado cuando me despidieron, pero nunca envié esa grabación a la empresa. Solo se la había enviado a Dean cuando me contrató. Le pregunté al respecto y me dijo que se la había enviado a su esposa, ya que ella era abogada. Quería ver si tenía un caso para tal vez demandar a mi antiguo trabajo, ya que lo que habían hecho estaba mal. Pero también recordó que cuando hablamos por primera vez de ello, dije que no soy el tipo de persona que intentaría ganar millones demandando a una empresa entera debido a los errores de 2 personas. Sin embargo, también dije que sería muy agradable verlos perder sus trabajos. Así que la esposa de Den fue quien envió el video al equipo legal en la sede corporativa de mi antiguo trabajo en el restaurante. Mi jefe se lo mostró a su esposa, quien se lo envió a los verdaderos jefes de mi antiguo trabajo. Ambos solo estaban tratando de despedir a 2 malas personas por lo que me hicieron, pero terminaron tirando de un hilo tan largo que no terminó hasta que hubo acusaciones de acoso, revelaciones sobre gerentes que engañaban a sus esposas con chicas relacionadas con personas a las que habían colocado en puestos de autoridad, un divorcio, despidos masivos en espera de investigaciones, una revisión del personal, una investigación del FBI sobre lo que podría considerarse transacciones en el mercado negro de documentos falsificados emitidos por el gobierno y al menos media docena de deportaciones. Y probablemente hasta 14. No sé si esto cuenta como venganza nuclear ya que no lo perseguí activamente, pero Thomas terminó mostrándome que incluso si no era venganza, definitivamente fue nuclear y el cráter que había dejado era enorme.